Algunas personas opinan que lo más emocionante del matrimonio es la infidelidad. ¿Y tú qué opinas? La vida es lucha y tormento, decepción, amor y sacrificio, atardeceres de oro negro y de tormentas. Acostúmbrate a la traición y a la decepción si no quieres sufrir en la vida. El mayor amigo de la verdad es el tiempo. Su más encarnizado enemigo, el prejuicio. Y su constante compañera, la humildad. La verdad siempre sale a la luz. Si lograste engañar a tu pareja, no significa que sea tonta, quiere decir que confiaba en ti más de lo que te merecías. No desperdicies la confianza que te brinda tu pareja. Un verdadero hombre termina una relación antes de comenzar otra. Es un acto de honestidad y dignidad. Recuerda, las decepciones no están destinadas a destruirte, están destinadas a fortalecerte. Pero todo depende de cómo las tomes. Solo se necesitan dos personas para crear una relación exitosa. Solo se necesita una persona para hacerla fracasar. Como todo en la vida, es más fácil destruir las cosas que armarlas. Mentir no es un accidente. Es una opción. El que miente lo hace porque decide hacerlo. Hay personas fieles en su infidelidad, fieles a sí mismos, a su egoísmo. Cambian a su pareja, pero no cambian su amor. Solo los que confían pueden encontrar el amor y la felicidad. Y solo aquellos que aman pueden ser traicionados. Muchas veces conocer la verdad de un amor puede ser dolorosa y decepcionante. Pero es mejor conocer la verdad. Duele haber cambiado tanto por alguien para recibir una decepción tan grande de su parte. Si cambias, que sea para tu bienestar, no para agradar a alguien. Recuerda, el amor verdadero nunca traiciona. Los que aman de verdad, lo saben. Si te dicen, no creo en el amor, es porque se enamoró y le decepcionaron. Algo muy común en quienes se niegan a enamorarse de nuevo. Los hombres y las mujeres son infieles. No es cuestión de género, es cuestión de valores. La decepción más grande es siempre consecuencia de la traición. No hay dolor más profundo que nos traicione aquella persona que más amamos. La traición es acabar con la confianza. La confianza puede perderse con una sola traición que nos llegue a doler. Hay quien pide exclusividad, mientras se pasea por las camas de la cuadra entera. No le des a alguien algo que no se merece. La locura de un hombre es a menudo la esposa de otro hombre. Los hombres son infieles por naturaleza. Las mujeres son infieles por venganza. Las mujeres que aman, perdonan más fácilmente las grandes indiscreciones que las pequeñas infidelidades. Nunca te van a cambiar por algo mejor, solo por algo más fácil. La infidelidad y la mentira no son baches, son razones para romper. Donde hay matrimonio sin amor, habrá amor sin matrimonio. La libertad de amar no es menos sagrada que la libertad de pensar. Lo que hoy llama adulterio, antaño se llamó herejía. La mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona. El engañador puede encontrar placer temporal en su infidelidad, pero la culpa y el remordimiento serán eternos. La infidelidad es un puñal clavado en el corazón de una relación, dejando cicatrices que nunca desaparecen. No creo que un hombre valga tanto como para tener dos mujeres, ni que una mujer valga tan poco como para ser la segunda.
La infidelidad y la mentira no son baches, son razones para romper una relación. La infidelidad no es un acto para encontrar la pasión en otros cuerpos, es un pretexto para reencontrar la pasión en uno mismo. La gente normalmente no miente en buenas relaciones, la traición no forma parte de ellas. La honestidad no es una prueba, sino un requisito para una buena relación. El arte de agradar es el arte de engañar. No todas las personas son tan maravillosas como afirman serlo. Mejor llorar por escuchar la verdad, que sonreír engañado por las mentiras. Ninguna mentira vale la pena ser vivida. Las traiciones dejan grandes cicatrices en el alma y el tiempo no siempre puede curarlas. Quienes la han vivido, saben que la traición es una de las cosas más terribles que uno puede vivir. La verdad duele solo una vez, la mentira cada vez que se recuerda. La mentira es un círculo que siempre da vueltas. Una mentira no puede vivir. Las mentiras no tienen futuro. Apuñala al cuerpo y éste sanará, pero apuñala el corazón y la herida durará toda una vida. Las heridas sentimentales duelen mucho más que cualquier maltrato físico. Discutir y arreglarnos cada 2 días, no era amor. Por lo menos lo entendí, tarde, pero lo hice. Los conflictos constantes no son buenos para una relación saludable. Para las desilusiones tenemos esperanzas. La esperanza es como un bálsamo. Costó entenderlo, lloré mucho, pero es mejor saber la verdad de tus mentiras a seguir engañándome y perdiendo mi tiempo. Es mejor una verdad dolorosa que una falsa realidad. Cuando sufras un golpe de decepción, tómate el tiempo necesario para sanar las heridas. Cualquier herida necesita tiempo para sanar. A pesar de la decepción y la tristeza, siempre hay un camino para seguir. Tienes 2 opciones, echarte a morir o seguir adelante. La risa es una cura para las amargas decepciones en la vida. Las actitudes positivas nos ayudan a enfrentar mejor los problemas. La decepción va de la mano de la tristeza, porque cuando nos decepcionan, nos hacen daño. Existe un gran dolor tras una desilusión. Generalmente, cuando te decepcionas, te vuelves más fuerte. Esto ocurre cuando aprendemos la lección detrás de ello. Resulta gracioso que, sin ti, todo fue a mejor. Hay personas que, aunque amemos, no son buenas para nosotros. No odies al traidor, míralo como el perdedor de una de las facultades más bellas que la raza humana posee. La lealtad. Quien ha perdido la lealtad, lo ha perdido todo en la vida. Si una traición es perdonada por segunda vez, la culpa es tuya y no de él. Un consejo que debemos tener siempre en cuenta cuando alguien nos traicione. Después de una traición, no pierdas tu ingenuidad, recuerda que aún existen personas de verdad. La fe en el amor no debe perderse nunca. El desengaño camina sonriendo detrás del entusiasmo. Nunca sabrás quién te decepciona. Todo hombre es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía. Nunca está de más ser prudentes con los demás. La confianza se gana con 1000 actos, pero se pierde con tan solo una. La confianza es una de las cualidades más difíciles de ganar y más fáciles de perder. Ningún hombre sabio pensó que un traidor podía ser confiado. Nadie en su sano juicio confiaría jamás en un traidor. Los hombres engañan más que las mujeres,
las mujeres, mejor. Sin confianza, hasta el más grande amor se muere. La confianza es uno de los pilares fundamentales del amor verdadero. Amor tan ingrato, quítame solo una duda, si eres tú el que se muere o soy yo el que te mato. No nos damos cuenta al principio, pero el amor se puede extinguir por nuestra propia mano. Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias de ningún modo es una media verdad. La verdad es completa o no es nada. Si lograste engañar a una persona, no significa que sea tonta, quiere decir que confiaba en ti más de lo que te merecías. No desperdicies la confianza que te brinda alguien. No se fíe de la apariencia de la gente. Como dice el dicho, las apariencias engañan. Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. Si alguien te ha engañado una vez, puede hacerlo una segunda. El engaño hiere, destruye, rompe y desgarra. No es una buena decisión, ni un buen cómplice. Piensa 2 veces cuando creas que es mejor mentirle a alguien. Si traicionas a tu pareja, traiciona todos los cimientos en que se basa tu credibilidad como ser humano. La infidelidad es como estar de socio con alguien y robar dinero de la caja. Un traidor puede traicionarse a sí mismo y hacer involuntariamente un bien. Es una paradoja, pero es la verdad. La decepción y la traición causan el mismo dolor. Las personas que más queremos son las que más nos decepcionan cuando nos fallan. La vida es lucha y tormento, decepción, amor y sacrificio, atardeceres de oro negro y de tormentas. Acostúmbrate a la traición y a la decepción si no quieres sufrir en la vida. Un hombre no puede tener peor destino que estar rodeado de almas traidoras. Si vives cerca de personas que no son de fiar, escúdate y protégete. Una sola traición basta para empezar a desconfiar hasta de los más leales. Por fiel que uno quiera ser, nunca deja de traicionar la singularidad del otro a quien se dirige. Alguien que miente acerca de las cosas pequeñas, mentirá también sobre las grandes. Quien hoy te compra con adulación, mañana te venderá con su traición. Una moneda de doble cara en el mundo de las relaciones de pareja por interés. No malgastes tu tiempo en vengarte por la traición de un amor. Eso déjaselo al karma. Hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuanto más cercanos son, más sangrientos. No cabe fiarse de nadie más que de uno mismo. Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Para ser honorables, primero tenemos que darle la importancia que se merece. Puedes traicionarme una vez. Una única vez. Nunca más podrás aprovecharte de mi confianza. Solo pensar en traicionar es ya una traición consumada. El simple hecho de pensar en traicionar ya te convierte en un traidor. De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos. Las mentiras más creídas son aquellas que se dicen con un tono de seriedad indudable. Cuando los testigos se inventan mentiras, suelen olvidar las cuestiones más obvias. Nadie repite una misma historia de forma perfecta. Vivir una mentira te reducirá a ser una mentira. Si vives en una mentira, todo lo que hagas será un engaño. La mentira se hace con palabras, pero también con silencios. El silencio nos puede hacer cómplices de un engaño. Todos los hombres nacen sinceros y mueren mentirosos.
Todos hemos mentido alguna vez. En la boca del embustero lo cierto se hace dudoso. Un mentiroso siempre tendrá fama de mentiroso. Tus mentiras no me llevan a odiarte, me llevan a perderte todo el respeto que te tenía. Una condena muy dura. Los mentirosos hacen las mejores promesas. Se descubren cuando no son capaces de cumplirlas. La verdad duele, pero la decepción mata. La decepción hace que perdamos la confianza en las personas. De nada sirvieron tantas frases de amor, la verdad siempre fue tu engaño. Un engaño amoroso representa una de las mayores decepciones de la vida. Es prudente no fiarse por entero de quien nos ha engañado una vez. Recuerda que puede hacerlo una segunda vez. La primera vez que me engañes, será culpa tuya, la segunda vez, la culpa será mía. Hay que ser precavido con las personas que ya te han fallado una vez. Quien quiere mentir, engaña, y el que quiere engañar, miente. La mentira siempre va de la mano con el engaño. La persona que te engaña una vez, te engañará toda la vida, no lo hará como la primera vez, pero te engañará de distintas maneras, diga lo que diga. Es preferible cortar todos los lazos con alguien que te ha engañado. Con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. Vivir en una mentira es negar la realidad. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti. Cuando vivimos un engaño es muy difícil volver a confiar en esa persona. Las mentiras están en la mente, pero la verdad está en el alma. Una mente cerrada se niega a ver el cambio. No me mientas, a no ser que estés completamente seguro de que nunca daré con la verdad. Una mentira siempre se descubre. Las mentiras y los secretos son como un cáncer en el alma. Se comen lo que es bueno y dejan solo la destrucción. Nada bueno sale de una mentira. Di de vez en cuando la verdad para que te crean cuando mientes. Una receta peligrosa. Una mentira es lo mismo que una traición, por eso prefiero la verdad aunque me duela el corazón. Vemos a la mentira como una forma de burlarse de nosotros. Cuando mientes, le robas a tu pareja el derecho a la verdad. Cuando le engañas, le robas el derecho a la equidad. Esta es la realidad tras un engaño. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tarde o temprano, alguien descubrirá tus mentiras. La traición es en gran medida una cuestión de hábito. Las personas acostumbradas a traicionar suelen hacerlo de manera habitual. Una cuerda que se rompe por traición puede volverse a atar, pero nunca será una entera. La traición es una de las cosas más difíciles de reparar, sobre todo en el amor. No mientas a los que confían en ti, no confíes en los que deciden mentirte. Un gran consejo para aplicar. Prefiero que me lastime la verdad, que sentirme consolado con una mentira. El dolor de la verdad dura un instante, el peso de la mentira se puede llevar por siempre. El secreto es la madre de todas las mentiras. Hay secretos que no conviene ser guardados. Nadie tiene más posibilidades de caer en el engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos. Ten cuidado con las cosas fantásticas que te prometen. Miente una vez y todas tus verdades se transformarán en dudas.
Este es el precio que se paga al decidir utilizar la mentira. De lo que te digan no creas nada, y de lo que veas, solo la mitad. Verifica las cosas por tu propia cuenta. La locura de un hombre es a menudo la esposa de otro hombre. La infidelidad, como la muerte, no admite matices. Las cosas siempre son así, a veces somos nosotros quienes nos ilusionamos demasiado. En ocasiones, somos responsables de nuestras propias decepciones. Dos especies de lágrimas tienen los ojos de la mujer, de verdadero dolor y de despecho. El despecho puede ser una emoción muy peligrosa. La desilusión es la enfermera de la sabiduría. Te enseña a ser más precavido. No voy a guardarte rencor. Prefiero ignorarte, para que te duela más. La mejor forma de superar una decepción es tratar de no dejar que te afecte. ¿Por qué es tan difícil expresar el amor y, sin embargo, es tan fácil manifestar decepción? Una gran pregunta para hacernos. Me decepcionaron y, la tristeza que sentí fue tan grande que estuve un tiempo sin saber qué hacer. Un sentimiento de pérdida que nos hace perder el rumbo. Cuando estés triste, busca la risa para aliviar el dolor. Sin duda alguna, una gran medicina. Si tu pareja te dice que vueles con ella, ten cuidado. Porque tarde o temprano te soltará. No todas las metas en pareja son compartidas. Nacemos llorando, vivimos quejándonos y morimos desilusionados. Una triste realidad. Las promesas, sin cumplir de las personas, son la principal razón por la que la confianza disminuye. Por ello hay que tener cuidado con lo que decimos. Hablar de amor es fácil cuando nunca te han usado. Un amor fallido no debería ser impedimento para volverlo a intentar. A pesar de las decepciones y de la tristeza, avanzo sin mirar atrás. Una gran actitud a imitar. Estoy triste, herido, enojado, decepcionado. Pero ¿sabes qué? Voy a poner una cara feliz y seguir adelante. Duele, pero voy a sobrevivir. Nadie muere por una decepción. No tomes la vida demasiado en serio, nunca lograrás salir vivo de ella. Es necesario relajarnos de vez en cuando, incluso con las acciones ajenas. No permitas que las desilusiones de hoy pongan una sombra en tus sueños del mañana. Recuerda que no es un punto final, sino una lección. Una de las mayores tristezas es tener que alejarse de lo que uno ama. Hay ocasiones en que, para avanzar, necesitas dejar cosas añoradas atrás. La decepción es una especie de bancarrota, la bancarrota de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativa. Pero siempre puede renovarse. Se escribe creí en ti y se pronuncia me decepcionaste. Estas son las decepciones más comunes. Cuando te decepcionas, te fortaleces, descubres que las cosas son como son y no podrás cambiarlas. Es cuando entiendes que hay cosas que se salen de tu control. Me has decepcionado, pero no me has matado, me has enseñado. Puede ser una forma de ver el resultado de una decepción. Vale mucho un minuto de verdadera gratitud para lavar desilusiones que amarguen la vida. Rodéate de buenas compañías y el dolor disminuirá. Cuando me decepciono de alguien, pierdo cualquier contacto con esa persona. Esta es la mejor forma de cerrar la herida. Terminarás realmente decepcionado si piensas que las personas harán por ti lo mismo que tú por ellos.
No todos tienen el mismo corazón que tú. Recuerda que no todos tienen buenas intenciones.